Bien, bueno, arranquemos. Nuestra primera sesión del día de hoy es sistemas agroalimentarios, historia, tensiones y transformaciones. Tenemos que tener en consideración de que antes de poder hablar de agroecología política o en su pluralidad, tenemos que comprender qué son los sistemas agroalimentarios, ¿no? ¿Quiénes lo habitan, ¿no? Eh, ¿Qué se puede comprender, entender en esta diversidad tan grande de lo alimentario, lo agroalimentario, ¿vale? Así que hoy nos vamos a enfocar en ello. Por favor, todas las preguntas que vayan teniendo en el camino las pueden ir plantando en el chat, ¿sí? Y, y conforme vayamos avanzando, las vamos a ir resolviendo, ¿vale? Pero bueno, vamos adelante. Bien, vamos a arrancar con unos conceptos esenciales. Primero, entender qué es un agroecosistema, ¿sí? Acá les estoy compartiendo una imagen que lamentablemente no he podido conseguir en español, pero para poder entenderlo, comprenderlo a grandes rasgos, un agroecosistema lo entendemos como un ecosistema alterado por los seres humanos para el desarrollo de una explotación agropecuaria, ¿sí? Va a estar compuesto por elementos abióticos, bióticos, que van a interactuar entre sí, ¿ya? Dentro de esto tenemos que recordar siempre que van a existir componentes políticos, económicos y sociales, ¿vale? Este es un concepto que vamos a estar usando a lo largo de las sesiones y lo he leído tal cual, como está en la presentación, porque para simplificar también la dinámica y porque es un concepto esencial de todas las sesiones. Vamos a compartir tres conceptos esenciales. El siguiente concepto es el de sur global, ¿sí? Y hablamos de, en este caso, como Boaventura de Sousa Santos lo plantea, de un sur que no se plantea netamente como geográfico, sino más bien metafórico, ¿sí? Que plantea una crítica desde una dinámica antiimperialista, decolonial, antipatriarcal, anticapitalista, ¿no? En donde el sur lo podemos entender como aquellos territorios dominados, ¿no? Por aquel norte, ¿no? Este norte entendido como capitalista, colonialista, ¿no? Patriarcal, imperialista, eh, pero también que al mismo tiempo eh, puede existir un sur en el norte, ¿no? Dentro de las dinámicas del sur global. ¿Cómo es un sur en el norte? Conformado, por ejemplo, por espacios marginados, oprimidos por Occidente, ¿vale? Eh, y al mismo tiempo también existe un norte en el sur, ¿sí? Donde las élites, o sea, el norte en el sur podría comprenderse como los espacios dominados por las élites locales que se benefician del capitalismo global. Eh, Vamos a estar hablando mucho desde esta dinámica norte global, sur global, en las siguientes sesiones y en la sesión del día de hoy también, ¿sí? Por eso también estoy solamente dando lectura al mismo. Finalmente, otro concepto esencial es el comprender lo rural. ¿Qué es lo rural? ¿Sí? Dentro de lo rural, en grandes rasgos, lo podemos entender como un criterio no particularmente sociológico, sino más bien demográfico, geográfico y socioocupacional, ¿vale? En donde vamos a depender de identificar las zonas, ¿no? Geográfico, con un determinado número de personas, demográfico, y con producción e ingresos predominantemente agropecuarios, lo ocupacional, lo socioocupacional, ¿vale? Esa va a ser nuestra comprensión de lo rural en grandes rasgos, ¿sí? Así que vamos a estar manejando estos conceptos de sur global, lo rural y los agroecosistemas. Después van a aparecer más conceptos, pero estos tres en particular los vamos a estar tocando de manera constante. Bien, ahora al trasfondo de la sesión de hoy. La situación actual del sector agroalimentario. Bien, para poder ahondar sobre la situación actual de los sectores agroalimentarios en nuestros territorios y particularmente en el sur global, vamos a arrancar con la Revolución Verde, ¿sí? Nuevamente, este es un curso introductorio, ¿no? Al ser introductorio tenemos que arrancar desde estos conceptos históricos que por ahí seguramente muchas ya habrán revisado, pero por ahí muchas todavía no.
¿sí? Y de ahí también voy a pedir que me ayuden con los micrófonos de los compas, ya, para que no tengamos dificultades por ahí. ¿Hay alguien por ahí que tiene el micro abierto? Les agradeceré que lo puedan silenciar. Gracias. Bien, la Revolución Verde. Esta inició en el mundo en los años 40 y particularmente en América Latina, el Caribe, se profundizó el avance de la Revolución Verde en los años 70. ¿Cuáles eran las características de la Revolución Verde? ¿No? El uso de variedades mejoradas mediante la selección, el uso de abonos sintéticos, maquinaria, energías fósiles, la introducción también de transgénicos, y todo esto también tiene una connotación particular de que se empiezan a generar los llamados y conocidos paquetes tecnológicos, ¿sí? Estos paquetes tecnológicos que generaban una conexión dependiente entre los distintos elementos que se iban a estar generando. Por ejemplo, tienes una planta transgénica, la vas a fertilizar con un tipo de fertilizante en particular, vas a abonarla con un tipo de abono en particular, ¿no? Vas a tener que utilizar una maquinaria particular para su cosecha, ¿no? Y la energía que use esa maquinaria también va a provenir de toda una dinámica de extractivismo, ¿sí? Y en breve también veremos lo que es el extractivismo. Me adelanto un poquito. Pero bueno, esas son un poquito las bases de la esencia de la Revolución Verde, ¿no? Esto, eh, como dije, arranca en los 40, justamente en la etapa de la Segunda Guerra Mundial y posterior a la misma, donde había esta necesidad de incrementar la producción, ¿no? Porque en este caso Europa se había perdido grandes producciones, ¿no? Por encontrarse en contexto de guerra. Y Estados Unidos en particular estaba viendo cómo poder dinamizar sus sistemas de producción y aumentar sus volúmenes productivos, ¿sí? Sus volúmenes productivos. En esa búsqueda impulsa la Revolución Verde y mediante un programa de, entre comillas, desarrollo, ¿no? Que si mal no recuerdo es de Harry Truman, de Truman, bueno, y otro presidente más que ahorita se me escapa el nombre, de Estados Unidos, hacer un programa de desarrollo donde vinculan a México y la producción mexicana empieza a desarrollar dinámicas de desarrollo rural conectadas con extensión, ¿no? Lo que se va a llamar la extensión agraria, la extensión rural. Estos programas de extensión, ¿no? Estaban enfocados a poder compartir información de cómo, entre comillas, mejorar los sistemas de producción, ¿no? De las familias con la utilización de estos nuevos insumos. Para los años 70, esto se masifica, esta dinámica de la extensión se masifica y empieza a recorrer toda América Latina y el Caribe, transformando consigo también los sistemas agroalimentarios del sur global. Con esto también hay un aumento importante de los rendimientos de algunos cultivos en particular, eh, pero digamos de que a pesar de que ha habido un aumento en estos rendimientos de cultivos, no ha permitido poder solucionar problemas como por ejemplo el del hambre, ¿no? Otros problemas de la Revolución Verde están vinculados a temas ecológicos, económicos, externalidades negativas en términos ambientales, sociales también, y, y bueno, también se vienen generando tensiones políticas al respecto. Bien, lo siguiente, a ver, vamos a ver, ahí está. Conectado con la Revolución Verde es poder identificar también los agroecosistemas industriales. En imagen comparto, ¿no? Cultivos de vid, ¿no? Viñedos, en las zonas desérticas de Ica, acá en Perú. Bueno, lo mismo seguramente reconocerán compañeros que son de Argentina, que están presentes en las zonas de Mendoza, ¿no? El Cuyo, bueno, por ahí. O compañeros también de Chile. Bueno, en fin, hay distintos tipos de estructuras de agroecosistemas industriales conectados con monocultivos. Cuando hablamos de monocultivos, hablamos de un solo cultivar, una sola planta,
que vamos a estar trabajando en todo nuestro sistema de producción, ¿no? Para este caso, los agroecosistemas industriales son sistemas altamente simplificados, a dinámica de monocultivo, de un solo cultivo, con una gran dependencia a los insumos externos, sean fertilizantes, pesticidas, etcétera, pero también son muy susceptibles a el cambio climático, ¿sí? Los cambios climáticos en general, en su pluralidad, pero también a plagas y enfermedades, ¿no? Porque al ser un solo cultivo, estos aumentan su vulnerabilidad ante algún tipo de... Hemos tenido problemas con los cafetales y la roya, ¿no? Y, y bueno, así que también podemos ir identificando cuáles son las dificultades que se encuentran o con las que se topan distintos tipos de agroecosistemas. También con los agroecosistemas industriales hay una pérdida de la capacidad de autorregulación, ¿no? Que es una característica de los ecosistemas naturales, y por ende también necesita intervenciones humanas muy frecuentes, ¿no? Así que es altamente dependiente los sistemas agroindustriales en general, ¿sí? Y también esta particularidad de que, bueno, que justamente voy a estar compartiendo ahora, y esto no voy a profundizar sobre el tema de la agricultura industrial y gases de efecto invernadero, pero solamente lo voy a tener como abierto para que después lo puedan investigar. Esto es un dato del 2015, que es lo más reciente que hemos podido encontrar, sobre todo con énfasis en nuestra región de América Latina, donde la contribución de la agricultura para las emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, son bastante altas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de países que son, digamos, más industrializados, ¿no? Que tienen una agroindustria muy consolidada y vinculada al agronegocio, eh, pero también su vinculación con la proporción de la ganadería, ¿no? Así que hay una relación también de mientras más avanzan los sistemas de monocultivo, de pastoreo, también en estructuras de monocultivo, se hace más incidencia en la contribución de la agricultura para aumentar los gases de efecto invernadero. Eh, Ahí después vamos a estar respondiendo a las preguntitas. De momento vamos a ir continuando, pero ahí las voy anotando, ¿vale? Gracias igual por las mismas. En cuanto a los temas de los agrotóxicos, hay una variedad gigantesca actualmente de agrotóxicos. Hay una oferta que va en incremento, las investigaciones van aumentando, pero también la nocividad de los mismos no se ha ido reduciendo, ¿no? Que también es lo que se esperaba, ¿no? De que aumenten las investigaciones para que la nocividad o el riesgo de las mismas disminuya frente al uso de quienes están aplicándolo, ¿no? Que finalmente son humanos. Bueno, los pesticidas para eliminar insectos, hongos, malezas podrían disminuir los rendimientos agrícolas, pero también generan contaminación del agua, del aire, de los alimentos, así como los productos derivados de procesos industriales son realmente contaminantes. Hay un impacto directo sobre la salud humana, la biodiversidad y la economía. Y esto en particular, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario en Argentina tiene una cátedra una cátedra libre vinculada a la salud y el agronegocio, creo que se llama como vinculada a los pueblos fumigados. Ahorita se me escapó el nombre, pero dentro de esta cátedra libre, que seguramente en la siguiente sesión le voy a estar compartiendo un poco más de detalles, también hay varias investigaciones de qué tan nocivos vienen siendo los insumos químicos de síntesis agrarios, agropecuarios, en la salud humana, ¿no? Y qué tanto viene afectando al quehacer cotidiano de quienes trabajan y producen la tierra. Así que esto es algo que tenemos que considerar también. Y por ahí seguramente nos van a estar diciendo desde las instituciones vinculadas a la sanidad agroalimentaria, de que, bueno, es la falta de buenas prácticas agrícolas y demás, pero también es la ausencia misma
del Estado, ¿no? Que no se hace presente para poder facilitar esa canalización de información y esa regulación, en todo caso, de cómo poder utilizar los insumos químicos sin afectar nuestras vidas, ¿no? Y nuestra salud. Por ejemplo, acá el compañero acá en el Perú, y en particular en Lima, el compañero agroecólogo también, Luis Homero Osorio, eh, hace también un llamado cotidiano y frecuente cada vez que visita parcelas a lo largo del país, pero también en particular en los valles del río Chillón y del Lurín, eh, donde se ve muchos envases tirados de insumos químicos, y también se está haciendo mayor incidencia en encontrar verduras en nuestros mercados o supermercados con trazas químicas, ¿no? Trazas de insumos químicos. Incluso hay una investigación de Ojo Público, en el caso peruano, donde se da cuenta, ¿no? De cuántas trazas químicas contienen estos alimentos. Para el caso argentino, la Universidad Nacional de La Plata también hizo una serie de investigaciones junto con otra institución, que también se las puedo facilitar después, para que se pueda estar revisando y contrastando sobre el tema. Ahí también gracias a los compañeros que van compartiendo por el chat. Pero bueno, ahí vamos. También el tema de los transgénicos. Hay un riesgo para la salud. No, bueno, en realidad el tema de los transgénicos es un tema bastante polémico en distintas dinámicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso peruano en particular, tenemos una moratoria para la no producción con semillas transgénicas en nuestro país, ¿sí? Más no para el consumo o la comercialización de productos con contenido transgénico provenientes de otros países. En el Perú no se puede producir transgénicos en teoría, ¿no? Se han encontrado en algunas zonas del Perú que ilegalmente se están produciendo transgénicos, pero y justamente son en zonas fronterizas, ¿no? Pero bueno, la moratoria existente en el Perú evita la producción de transgénicos, esto principalmente para la protección de la biodiversidad y evitar su pérdida, porque también tiene esta particularidad de la dependencia de otros insumos, ¿no? El transgénico no es solamente es la semilla, sino todo el paquete tecnológico que requiere por detrás, ¿sí? Así que todo ese requerimiento para el modelo de producción que tenemos en el Perú no llega a ser compatible, ¿sí? Por justamente la dinámica de la composición de las tipologías sociales agrarias, los tipos sociales agrarios, donde se caracteriza principalmente por una gran dominancia de la agricultura familiar campesina indígena comunera, ¿sí? Lo repito, agricultura familiar, agricultura campesina, agricultura indígena, agricultura comunera, ¿sí? Por eso digo agricultura familiar campesina indígena comunera. Y me van a escuchar repetirlo a cada rato. Igual después seguramente vamos a ir yendo a más detalles sobre eso, sobre las tipologías en las otras sesiones. Bien, bueno, así que principalmente en el caso peruano es para evitar los riesgos a la pérdida de la biodiversidad. También, digamos, no está adaptado a los modelos económicos campesinos, comuneros, indígenas en nuestro país, pero también esta dinámica monopólica, ¿no? Que se tiene. En lo particular, y después en las próximas sesiones van a estar viendo un poco más, más agudizado el tema de, eh, digamos, también se pierde esta posibilidad de tener un resguardo con nuestro material genético, ¿no? Las semillas criollas, las semillas autóctonas, ¿no? Y demás. Bueno, el tema de semillas lo vamos a estar hablando en la siguiente sesión, así que no vamos a profundizar para continuar, porque se vienen varios conceptos aparte. Bien, bueno, finalmente el tema de la revolución verde en el sur, ¿no? Hay una búsqueda, entre comillas, de la modernización del campo, ¿no? Aumentan las dinámicas de crédito y con
también el endeudamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque estos insumos provenientes de la Revolución Verde, muchos no son producidos en nuestro país, ¿sí? No son producidos en nuestro país. Por ejemplo, los fertilizantes. Actualmente tenemos en el Perú una crisis de fertilizantes. ¿Por qué? Porque no producimos fertilizantes, básicamente. Y estos insumos externos están dolarizados. Al estar dolarizados en un contexto como en el que estamos, no solamente hay crisis política, económica, sino también una crisis global por el actual conflicto entre Rusia y Ucrania y la dominación de distintos elementos como el petróleo, ¿no? Digamos, va agudizando el tema y la problemática de la dependencia que se ha generado en nuestros sistemas agroalimentarios con estos insumos externos en nuestros sistemas de producción. Así que, por ende, hay un endeudamiento masivo, posiblemente se van a incrementar la pobreza en el sector agrario rural, que ya se viene dando también. Hay un proceso que llamamos descampesinización, ¿sí? En donde quien era antes un sujeto campesino, termina esas labores y pasa a, por ejemplo, a convertirse en un trabajador agrícola, ¿no? Es alguien que depende de, por ejemplo, un agroindustrial, ¿no? O también puede tener otras dinámicas laborales, ¿no? En la ciudad o en el campus. Ese es el proceso de descampesinización en fácil. También esta dependencia de otros países, por ejemplo, dependemos en exceso de otros países para poder obtener fertilizantes químicos. Hay una disminución de los precios también, ¿no? El valor que tienen nuestros alimentos ya no es el mismo. Hablo desde los productores, desde el punto de vista de los productores, productoras. También hay un impacto particular sobre las mujeres, y esto lo vamos a ver en la cuarta sesión, cuando hablemos de agroecología, soberanía alimentaria y género. Y también hay contaminación y enfermedades, ¿no? Que se van aumentando y van agudizando esta problemática. Ahora bien, otro concepto, ya para ir cambiando también de escenario, ahorita hemos visto un poco el escenario regional, global, de los sistemas agroalimentarios y cuáles han venido siendo como los principales problemas, ¿no? Las principales tensiones, los marcos de desigualdades. Vamos con otro concepto, que es el de sistemas agroalimentarios. Ya hemos visto al inicio lo que es un agroecosistema, ya hemos visto lo que es el sur global, ya hemos visto y comprendido lo que es lo rural, ¿no? Ahora nos vamos con los sistemas agroalimentarios. Para este caso están formados por todos los elementos y actividades relacionadas a la producción, el procesamiento, distribución, preparación, consumo de alimentos u otros productos agrícolas, así como los resultados de estas actividades en la nutrición y el estado de la salud, el crecimiento socioeconómico y los sistemas ecológicos. Eh, en esencia, los sistemas agroalimentarios están globalizados, ¿sí? Ya lo hemos visto con las filmeras anteriores, pero al mismo tiempo que están globalizados, están atravesados por relaciones de poder asimétricas. Estas relaciones de poder asimétricas las vamos a entender también como desigualdades, ¿vale? Así que, mientras más globalizado sea el sistema agroalimentario, más dependiente se hace, más crítica es su situación y más asimetrías de poder vamos a encontrar en las mismas también, ¿sí? Y con ello enfatizamos en la desigualdad existente dentro de los sistemas agroalimentarios. Ahora, para los sistemas agroalimentarios vamos a identificar en nuestro curso, ¿sí?, 4 componentes. El componente sociocultural, el componente político, el componente económico y el componente ecológico, ¿sí? Y de cara a esos componentes, podríamos ampliarlo más todavía, ¿no? Con componentes demográficos, socioeconómicos, socioculturales, medioambientales, políticos, técnicos, científicos, geopolíticos y demás, ¿no? Pero justamente como para poder hacer mayor énfasis, vamos a tratar de trazar el tema de las desigualdades, ¿sí? Y después con los 4 componentes que he hecho mención hace un ratito. Entonces,
Y hemos visto con la composición de los agroecosistemas industriales y las dinámicas globalizadoras o globalizantes de los sistemas agroalimentarios, que se generan estas desigualdades, ¿no? Estas asimetrías del poder. Y las características en general, ¿no?, que podemos encontrar dentro de estas asimetrías es el predominio, por ejemplo, de las agroexportadoras, ¿no? Acá en el Perú, quienes tienen más poder dentro de la toma de decisiones para nuestro sector o para el gabinete particular de agricultura en el Perú, es la agroexportación, ¿sí? En el 2020 hubo una gran protesta en diciembre del 2020 de los trabajadores del agro, ¿no?, de las agroexportadoras en particular, no solamente en las zonas de Ica, sino también en el norte del Perú. Pero esta situación se replica en toda la región latinoamericana, caribeña, que conocemos, y bueno, también nuestra compañera Catherine conoce experiencias en Asia y África vinculadas a tensiones vinculadas, de la agroexportación, ¿no? Donde se amplía también esto con las dinámicas de los monocultivos, el uso de agroquímicos, las semillas introducidas, las estructuras de poder que son racistas, coloniales, patriarcales, y las desigualdades sociales que ya hemos estado hablando hace un ratito, y acceso a los comunes, ¿sí? Desde este espacio también vamos a estar cambiando el tema de los recursos naturales, ¿sí? Porque hablar de recursos naturales también es una dinámica narrativa extractivista, ¿sí? Así lo consideramos. Hoy se está empezando a hablar y cambiar el concepto de recursos naturales por comunes, ¿sí? Estamos empezando a hablar desde los comunes. Y eso es algo que vamos a profundizar en la siguiente sesión cuando hablemos de agroecología política, ¿sí? Entender por qué hablamos de comunes y no de recursos naturales, ¿vale? Pero eso para la siguiente sesión. Bien, a ver, ya. Desde los componentes que habíamos visto de los sistemas agroalimentarios, vamos a encontrar distintas problemáticas, y esto es algo que nos ayudó Meli, a poder construir justamente algunos elementos más adicionales, así que hago mención rápido de los mismos, ¿no? Desde lo sociocultural, encontramos los cuerpos contaminados, la violencia estructural, territorios despojados, saberes desplazados, una desvalorización sobre lo cultural, este proceso de descampesinización que les mencionaba antes, y obviamente una profundización de la desigualdad. Dentro de lo económico, no una inestabilidad de los precios de alimentos e insumos, como la que estamos viviendo actualmente en distintos países de la región, una dependencia a insumos y semillas, también que lo estamos viviendo en la actualidad, una falta de acceso a financiamiento agropecuario, ¿no? Desde lo político, una carencia de políticas públicas para el sector de la agricultura familiar campesina indígena, y más bien privilegiando a los sectores dominantes, un clientelismo político con dinámicas de corrupción, y también una tecnocracia dominante. En el caso peruano, muy en particular, a diferencia de otros países de la región, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, antes Ministerio de Agricultura, eh, se caracteriza por la tecnocracia, ¿sí? Y esto también, y acá me meto un poco también en lo histórico político de Perú, viene de la herencia de Fujimori en los 90s, en donde Fujimori, al ser también un ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, tiene toda esta lógica de, bueno, vamos a cambiar el agro, pero vamos a cambiar el agro desde lo técnico, ¿no? Bueno, siendo ingeniero agrícola, tiene esa visión extremadamente técnica, y lo que prioriza es de que la agricultura en el país se vea desde una tensión o una óptica exclusivamente desde lo técnico, ¿sí? Donde quien va a mandar y va a dar como las órdenes, casi a modo de capataz, es el técnico, el quien está formado profesionalmente en este ámbito. Así que ahí es donde se empieza a ver esta desconexión, ¿no? Con el sujeto campesino, con la agricultura familiar, con la agricultura comunera, indígena, ¿no? Y de distintas escalas. Eh, y las políticas justamente se van orientadas a
poder hacer que el agricultor familiar sea un gran agroexportador a futuro, ¿no? Y que después vaya fagocitando a los vecinos productores, ¿no? En quienes son sus vecinos, vecinas. Y además, en la misma época de Fujimori, también desde la dinámica económica, se hace un colapso y un derrumbe de las dinámicas de cooperativas y asociativismo. Así que todas las cooperativas de agricultura familiar campesina se desploman, y con ese desplome también trae consigo, digamos, una falta de articulación para poder tener estos proyectos que también tenía afanado, para poder hacer que la agricultura familiar se transforme en agroexportadora, ¿no? Ahora existen algunos programas, ¿no? En la actualidad, pero es desde esa misma dinámica tecnocrática, que aumenta la dependencia y que alcanza para muy pocos, en realidad, muy pocas productores, productoras que llegan a los objetivos que plantea el Estado, ¿no? Eh, Cuando también debemos velar por la alimentación nacional, ¿no? No solamente dedicarnos al aumento de capital, ¿no? Por la agroexportación, sino también a la construcción de canales de seguridad y soberanía alimentaria, que eso vamos a ver en la tercera sesión. Bien, disculpen, ahí me metí un poquito en lo político, eh, histórico también. Bueno, en lo ecológico, los suelos erosionados, contaminación de agua superficial, subterránea, contaminación de aire, depredación de los ecosistemas. Eh, Vamos hacia lo siguiente, y esto justamente con todo lo mencionado anteriormente de los componentes, va a derivar en distintos modelos de extractivismo, ¿sí? Eh, digamos, cuando hablamos de extractivismo, pensamos inmediatamente en modelos de extracción de minerales, de los llamados recursos naturales, que ya entendemos que son los comunes, y que vamos a entender mejor próximamente qué son los comunes, con proyectos, por ejemplo, ahí, ¿no? En imagen pongo el proyecto minero Las Bambas, ¿no? Pero también dentro de los sistemas agroalimentarios hay modelos de extractivismos, ¿sí? A ellos se le conoce como agroextractivismo, ¿sí? Donde, por ejemplo, atrás se ve un bosque, ¿no? Amazónico, frondoso, pero también se ve que se ha ido arrasando todo el campo para transformarlo con otro tipo de proyecto extractivista, que en este caso es el uso de la palma, la producción de palma aceitera. Y bueno, cuando tienes la prioridad de poder cambiar los sistemas de producción, ¿no? O de volarte todo un monte, un bosque, dependiendo cómo le llamen en sus países, y que este proceso de deforestación sea para poner un monocultivo, ¿no? Estamos hablando de una dinámica agroextractivista que deriva después a lo que conocemos como agronegocio también. Bien, eso. Dentro de estas dinámicas y tensiones de los sistemas agroalimentarios, aparece otro elemento, el supermercadismo, ¿no? Supermercadismo, en donde se ve el alimento como una mercancía, ¿no? El alimento ya se convirtió en una mercancía. Y esto hago énfasis porque en la tercera sesión vamos a ver lo que es el derecho humano a la alimentación. Les hago solamente un avance pequeño, que el alimento es un derecho humano fundamental para la vida, ¿sí? Así que como tal, no debe ser visto como mercancía, ¿sí? El alimento es un derecho humano fundamental, no debe ser visto como mercancía, pero desde la lógica supermercadista, el alimento se ha convertido en una mercancía, y esta es una investigación que ya se hizo hace algunos años, que muchas veces comparto y seguramente muchas ya lo habrán visto, que se hace en Estados Unidos particularmente, de cuáles son las principales marcas, ¿no? Eh, que aglomeran otras marcas también de, entre comillas, alimentos, ¿no? Que en este caso son alimentos ultraprocesados y que, bueno, tienen sus particularidades, ¿no? En el Perú, por ejemplo, este es Estados Unidos, pero en el Perú llegan los productos Nestlé, llegan los productos PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Kellogg's,
en fin, distintas marcas que podemos reconocer, que sé yo, Milo, Maggi, etcétera. Pero imaginémonos si es que hiciéramos esta investigación para nuestros países, ¿no? Si hiciéramos esta investigación en el Perú, ¿cuáles serían las principales marcas que encontraríamos en este tipo de mapa, ¿no? En este esquema? Ahí me voy a meter en problemas, ojalá que no, pero por ejemplo Alicorp, ¿no? Seguramente estaría por ahí, el Grupo Gloria, en fin, ya sabríamos cuáles son las marcas como predominantes y cuáles serían las otras submarquitas o las pequeñas marcas, ¿no? Que están ligadas y conectadas a estos sistemas de malnutrición y que también vamos a hablar después en otras sesiones sobre la malnutrición. En fin, esto del supermercadismo. Y ahora sí, vamos a cambiar ya un poco más de tono, pero ya tenemos algunos conceptos instaurados para nuestras sesiones posteriores, ¿no? El de agroecosistemas, el de subglobal, lo rural, sistemas agroalimentarios, las desigualdades, ¿no? Y cuáles son los componentes también de los sistemas agroalimentarios. Para quienes se van conectando recién, porque estoy viendo que también se están conectando compas recién, esto está grabado, así que lo van a poder ver y revisar con tranquilidad después. Bueno, para continuar el tema de la convivencia de agroecosistemas y modelos productivos, hay varios tipos de agroecosistemas, como ya hemos mencionado, y también hay varios modelos de producción, ¿no? Para ello, dos imágenes, bueno, esta es una edición, en realidad, está editadito, pero más o menos representa lo que es la agricultura convencional y la agricultura familiar, en esencia. Pero, a ver, yo para hacer una pausita y tomarme agua mientras van a comentar por el chat, les voy a hacer una pregunta. Por eso acá en cada imagen hay 1 y 2, ¿no? La capacidad de autorregulación de los ecosistemas. Con la información que ya hemos tenido introductoriamente, ¿no? ¿Cuál de las dos imágenes, 1 y 2, creen que podría tener una mayor capacidad de autorregulación dentro de lo que es un agroecosistema? Me ponen por favor en el chat 1 o 2, ¿no? Y yo voy a aprovechar a tomar agüita. Bien. Bueno, en general coincidimos eh, el 1, ¿verdad? Hook. Ahí está, gracias. Poniendo uno en quechua, hook. Bien, sí. Justamente también como comentan por ahí por el chat, a mayor diversidad, mayor capacidad de autorregulación también, ¿no? Porque ya habíamos visto en la primera parte, en el primer apartado, de que cuando hay una mayor presión de monocultivos, hay un mayor riesgo también, ¿no? De poder ser presa de alguna plaga, enfermedad, alguna contingencia climática, ¿no? Y la diversidad biológica siempre va a contribuir a poder tener una mayor capacidad de autorregulación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta red de organismos vivos y procesos naturales van a permitir mantener un equilibrio dentro de los agroecosistemas en particular, ¿no? Y también siempre que pensemos desde lo agrario, lo productivo, es buscar generar estos equilibrios con nuestro entorno, ¿sí? Y poder tratar de procurar el tema de el uso de nativas, ¿no? O por ahí también de productos criollos, ¿no? Pero principalmente procurar lo nativo. En fin, eso ya lo vamos a hablar después con las compas que de Alzaco que dominan más los temas productivos y biológicos. Yo ahorita estoy haciendo un acercamiento social, político, histórico. Pero bueno, muchas gracias a todos, todas quienes han respondido uno, Hook, en el chat. Gracias por su participación. Bueno, así que
Esta diversidad también la encontramos en nuestros agroecosistemas y hay que tener en consideración la diversidad de agroecosistemas existentes. Al ser un curso pensado para Perú, ¿no? He puesto predominantemente agroecosistemas del Perú, ¿no? Para las siguientes sesiones vamos a estar poniendo más. Recientemente nos hemos enterado que habían compas también de otros países, pero vamos a procurar también poner ejemplos de sus territorios, sobre todo de quienes están más presentes. Por ahí he visto que compas de México, Argentina, Bolivia, Chile andan por acá. Honduras también. Así que vamos a después estar compartiendo. Pero bueno, el tema es que podemos reconocer y tener una conexión sociohistórica con nuestros territorios en términos de agroecosistemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la primera imagen vemos un sistema de andenería, ¿sí? De andenes, un sistema de andenes que servía para manejar el sistema hídrico y para también producir en distintos pisos altitudinales, ¿no? Esa variación de pisos altitudinales y esa particularidad de uso de regadío del agua, pues facilitaba poder tener una mayor diversidad biológica en estos agroecosistemas, ¿no? Y poder también diversificar la alimentación de quienes vivían en estos territorios, ¿no? Digo viven y vivían para no solamente hablar del antiguo Perú en este caso, sino también de quienes utilizan al día de hoy estos sistemas, porque al día de hoy se siguen utilizando los sistemas de andenería. Eh, bien, después, bueno, sistemas de... Uy, ahí se están sumando más, disculpen, voy a admitirles. Ya está. Bien. También en la Amazonía, bueno, vamos a encontrar distintos tipos de dinámicas de cosecha, de recolección, de alimentos, y de cómo poder ir accediendo, ¿no? A distintas dinámicas dentro de los sistemas agroalimentarios, dentro de los agroecosistemas. La ganadería, ¿no? El sector pecuario también es parte de la construcción de agroecosistemas, no solamente es como exclusivamente agrícola, ¿no? Sino que el agroecosistema también es, eh, aborda, ¿no? O incluye los sistemas pecuarios, ¿sí? También los sistemas de producción de peces, recolección de alimentos, ¿no? Caza, pesca, recolección, producción, eh, en fin. Acá, por ejemplo, bueno, en sistemas costeros, los cabriteros, ¿no? La producción de cabras, y en sistemas más de montaña, agricultura de montaña, ganadería de montaña, ¿no? La utilización de ovejas también, ¿no? O de camellos sudamericanos, ¿no? Acá solamente pongo ovejas, ¿no? Que están adaptadas en los territorios de Junín, pero también los camellos suramericanos, en el caso peruano o en las regiones andinas, son plausibles, ¿no? No son parte de nuestros agroecosistemas más tradicionales, ¿no? Bueno, por ejemplo, las ovejas no son oriundas del Perú, ¿no? Han sido introducidas, pero son parte de una nueva estructura de agroecosistemas, pero que se van correspondiendo también, ¿no? Pero los camellos sudamericanos, en este caso, tienen una mayor adaptabilidad a nuestros territorios, ¿no? Bien. El Hualipini, ¿no? Que es una estructura, una infraestructura particular donde se cava un tema de las heladas y se genera una especie de construcción en invernáculo, pues para poder eh, enfrentar los friajes en las zonas andinas. Mel, creo que quieres hacer una mención de algo, no sé, no sé, por ahí, Meli, abriste tu micro o cámara. Bien, no sé, bien, me pareció que había abierto su camarita y quería comentar. Esto también que veíamos hace un rato, ¿no? El tema del agroextractivismo.
donde la palma aceitera en la Amazonía viene arrasando masivamente, viene depredando nuestros bosques, ¿no? No es que se reemplaza el bosque nativo, el bosque oriundo, el bosque amazónico por otra planta y estamos hablando de, estamos haciendo bien y no estamos dañando los ecosistemas, para nada, ¿no? Acá más bien se está mostrando una transformación del uso de la tierra hacia una dinámica extractivista, en este caso en particular, con la palma aceitera. Vale. Bien, también encontramos agricultura en contextos urbanos, ¿sí? Y en el caso de Lima, por ejemplo, en donde me encuentro yo actualmente, se vienen haciendo muchos proyectos de agricultura urbana eh, que son bastante interesantes, pero que también han surgido en muchos casos a raíz de la pandemia, ¿no? El contexto de crisis alimentaria vivido durante la pandemia provocó que se generaran este tipo de estrategias, ¿no? De poder estructurar espacios o transformar espacios para la producción de alimentos desde la agricultura urbana, ¿vale? Bien. Ahora ya vamos a nuestra parte final, que esta va a estar llena de conceptos, ¿sí? Va a estar llena de conceptos y después vamos a tener un espacio de más de diálogo, de qué dudas nos han podido dejar la presentación introductoria, que les recuerdo que esta sesión no vamos a hablar nada de agroecología, ¿no? Sino más bien vamos a permitirnos entender lo que son los sistemas agroalimentarios, los agroecosistemas, el sur global, ¿no? Las desigualdades, ¿no? Y ya recién en la siguiente sesión vamos a poder profundizar en lo que es la agroecología política y su pluralidad. Bien, lo que les estoy compartiendo en pantalla es un glosario, bueno, voy a pasar a la siguiente, es un glosario de lavado de imagen del agronegocio, ¿no? También llamado greenwashing. El greenwashing, lavado de imagen, el lavado verde, que está vinculado a los sistemas agroalimentarios en particular. Este es un trabajo que hizo Grain, que es un espacio de difusión crítica a los sistemas agroalimentarios, porque se vienen actualmente utilizando muchos conceptos desde los sistemas agroalimentarios globalizados para poder aumentar las dinámicas agroextractivistas, para poder profundizar esta esencia capitalista de aumento de las dependencias de los insumos, de buscar también como acrecentar un financiamiento, entre comillas, verde, que finalmente genera más endeudamiento para quienes no han tenido, por ejemplo, acceso a una formación de educación financiera y que dificulta muchas veces también la continuidad, ¿no? Y que eso deriva en un endeudamiento masivo. En fin, eh, a ver, vamos ahí, ya. Este glosario del agronegocio y del greenwashing, ¿no? De Grain, está también muy vinculado a los movimientos sociales y cómo los movimientos sociales del campo en particular se han ido dando cuenta de que tanto el Estado como el sector privado están haciendo incidencia para meter estos temas eh, en su quehacer cotidiano, en sus trabajos, en sus labores. Pero se dan cuenta de que más bien les vulnera, ¿sí? Para, como dice la compañera, para justificar el extractivismo y tapar todos sus impactos, tal cual, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el tema de emisiones cero, ¿no? Estas emisiones cero significa también poder recortar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posibles de emisiones nulas, ¿no? Esto es más bien según las Naciones Unidas, ¿no? La ONU. Pero en realidad todo esto del cero neto, ¿no? Eh, está vinculado a una avalancha de compromisos, ¿no? Por parte de los gobiernos, que también supuestamente no tienen una especie de adhesiones voluntarias por parte de distintas empresas, ¿no? Pero estas empresas
tienen toda una dinámica por detrás que está vinculada a sus propios intereses. Así que la dinámica, ¿no? de las emisiones neta cero, o el neto cero, o el cero neto, dependiendo de cómo lo queramos traducir, es donde los gobiernos tienen una parte, ¿no? de supuesto apoyo, intervención, pero por detrás están estas, entre comillas, adhesiones voluntarias, que son justamente provenientes de empresas, ¿no? Y donde quieren más bien fantasmear sus emisiones, si quieren, eh, quieren ver cómo poder librarse de los problemas, ¿no? Esto por ejemplo, es un plan de Nestlé, ¿no? Nestlé hizo toda esta promoción y ya vimos también dónde está Nestlé ubicada dentro de nuestra mapita de supermercadismo, ¿no? Eh, por ejemplo, el programa de Nestlé eh, incluye aumentar en 2/3 sus ventas de alimentos, como productos lácteos, cárnicos y otros productos agrícolas altamente contaminantes. Eso entre los años 2020 y 2030, ¿no? Con la intención de contrarrestar las emisiones, ¿no? Así que ese plan de buscar contrarrestar con mayor producción, ¿no? No llega a equipararse, la verdad. Eh, Nestlé, en el caso de Suiza, en particular, con esta mención que hice hace un rato de los productos lácteos, cárnicos y otros agrícolas no contaminantes, o altamente contaminantes, mejor dicho, dice que van a plantar árboles y conservarán bosques, ¿no? Pero necesitaría Nestlé para ello más de 4 millones de hectáreas de tierra cada año para conservar o plantar árboles, un tamaño superior al programa propuesto en Suiza, ¿no? Que es el caso en particular que les estoy haciendo mención. Así que eh, es casi imposibles los planteamientos que tienen, ¿no? Es más bien solamente una fachada de cómo poder limpiarse. El tema de las compensaciones también de las emisiones de carbono, ¿no? Tiene más bien el fin de poder balancear las propias emisiones, ¿no? Un gobierno o empresa va a comprar créditos producidos por proyectos que evitan o eliminan los gases con efecto invernadero, ¿no? Lo que se comercializa por detrás en realidad son los mercados de carbonos, básicamente son permisos para contaminar, ¿no? Eh, eh, estas compensaciones, ¿no? Bueno, te doy para que me des el permiso de estar contaminando por detrás, ¿no? Así que también es una fachada que existe por detrás y el Reino Unido, China, Nueva Zelanda, la República de Corea han estado tratando de ahí obligar a las empresas eh, a eliminar gradualmente los gases con efecto invernadero, pero mediante la compensación de emisiones de carbono, pues están librando un poco bastante fácil. Después las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que es un término acuñado inicialmente por ONGs, ¿no? Dedicadas a la conservación de bosques, que tenían el fin de apoyar la búsqueda de fondos, enfatizando ahí los múltiples beneficios de dichas acciones. Actualmente es mayormente utilizado por los estados y las grandes empresas para promover la compensación de carbono y así alcanzar sus compromisos de emisiones neta cero, ¿sí? Así que todo lo anterior, emisiones neta cero, compensación de emisiones de carbono, eh, son parte también de la construcción de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Que es más, también es algo que está promoviendo mucho ahora el Banco Mundial. A ver, vamos a la siguiente, porque a veces este temita como es medio denso, es bien denso en realidad. El tema de la deforestación cero, ¿no? Donde una de las principales, bueno, se reconoce que una de las principales causas del cambio climático es la pérdida de la biodiversidad y mediante la deforestación, ¿no? Y justamente en el 2010, empresas productoras de alimentos acordaron eliminar sus cadenas de suministro, ¿no? Para el año 2020. Y todo este proceso eh, que
que involucraba muchas veces estas dinámicas de deforestación, ¿no? Así que en las COP del 2014 y en el 2021 empezaron a adherirse las metas de deforestación cero, ¿sí? Desde el 14 hasta, bueno, y en el 2021 las COP se enfocaron a la deforestación cero y suponía un tercio del dinero necesario para lograr esta meta vendría de inversionistas y administradores de activos del sector privado. Pero bueno, finalmente, eh, actualmente, ¿no? Eh, cada minuto se llega a destruir un bosque equivalente a 27 campos de fútbol, ¿no? Y en la Amazonía brasilera, durante la primera mitad del 2020, la tasa de deforestación alcanzó niveles récord. Así que realmente esto de la deforestación cero no llega a ser compatible tampoco con las dinámicas actuales, ¿no? Si estamos hablando de que a cada minuto se destruyen el equivalente a 27 campos de fútbol, pues estamos viendo que estas dinámicas tampoco favorecen, ¿no? Y son simplemente greenwashing nuevamente. A esto también se conecta la agricultura climáticamente inteligente, y no está Caterina acá para apoyarme con eso, porque ya sabe un poquito más de lo que es la agricultura climáticamente inteligente, pero en el año 2021 salió un pronunciamiento por parte de la CLOC, que es parte de la Vía Campesina, eh, que es el espacio latinoamericano de organizaciones del campo, ¿sí? La Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, en donde denunciaban, ¿no? Que la agricultura climáticamente inteligente también hacía vulneración de los sistemas tradicionales o de los sistemas nativos, regionales, y desterritorializaban más bien la producción, ¿no? Eh, la agricultura 4.0, ¿no? Que está vinculada a la cuarta revolución industrial, ¿no? Es una nueva forma también de estructura de revolución verde, en donde ahorita se están utilizando los drones, se está eh, sobre mecanizando la agricultura, ya no se está desplazando a los trabajadores agrarios, ¿no? Y ahí es donde se está hablando más bien de una agricultura sin agricultores y agricultoras. Eh, Así que eso. Yo ahorita, a ver, bueno, justamente también el tema de la agricultura 4.0, están introduciendo inteligencia artificial, ¿no? Para el manejo de los sistemas de producción, y eso hace un desplazamiento y también, por ende, un proceso de descampesinización, ¿no? Que es muy preocupante y que también las organizaciones del campo están reclamando. Bien. Después, Grain también incluye la agricultura regenerativa, incluye la agricultura vinculada al carbono y a la bioeconomía. Yo por mi campo les puedo hablar un poco más sobre la crítica sobre la bioeconomía. En el caso de la bioeconomía, se está utilizando principalmente eh, como una fachada del agronegocio, ¿sí? Una fachada o un nuevo nombre que le quieren dar al agronegocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los proyectos de bioeconomía incluyen también la dependencia con transgénicos, dependencia de insumos químicos, dependencia de maquinaria, ¿no? Eh, Así que todo ese espacio acrítico o dependiente sigue haciendo eje fuerza, y la bioeconomía, digamos que no viene siendo pensada como desde estructuras cooperativas, desde estructuras asociativas o de la economía social, solidaria y popular, ¿no? Más bien viene haciendo eje fuerza de la dependencia del sistema capitalista, eh, y también un eje fuerza ahí en, digamos, la dependencia de financiamientos y fondos internacionales, ¿sí? Porque esto está también vinculado al Banco Mundial, y también está como enfocado
por ejemplo, los biocombustibles, ¿no? O el uso de la biodiversidad para el desarrollo farmacéutico, pero de la gran industria farmacéutica, o también para el uso cosmético. eh, Así que tiene usos muy particulares la dinámica de la bioeconomía, ¿sí? Como, pero desde un enfoque extractivista, hiperindustrializado, ¿no? Eh, y que viene afectando también a algunas regiones. Por ejemplo, hay un caso en comunidades de África Occidental y Central, en donde justamente se está usando proyectos de bioeconomía para sacar bosques nativos y cambiarlos por producción de palma aceitera con fines cosméticos, ¿no? Y todo está enmarcado en un proyecto de bioeconomía. Eh, Así que eso también se está dando, creo, hace poco estaba leyendo sobre un informe en Brasil también, vinculado también a la palma aceitera, eh, y en Argentina también se está aumentando, por ejemplo, los proyectos de bioeconomía en Rosario, Argentina, con biocombustibles, ¿no? Que han justamente, vienen intentando reaparecer. Otro proyecto de bioeconomía en Argentina que entiendo también es el de la porcicultura. Hace poco los compas de Argentina seguramente lo tenemos al tanto de la producción eh, de cerdos, ¿no? Que justamente venían de un financiamiento de China, y este financiamiento del gobierno chino, bueno, y de empresas privadas chinas, está buscando el desplazamiento de los sistemas de producción agrícola por los sistemas de producción de cerdos, ¿no? A sabiendas de que China es el principal consumidor de cerdos del mundo y que simplemente querían ser de los territorios argentinos su granja para la producción y contaminación, ¿no? Desde el marco de un proyecto de economía. Bien, a ver, finalmente, y esta imagen también me causa un poquito de gracia, es el de finanzas verdes, ¿sí? Bien, Grain también empieza a hacer una crítica bastante severa al término de la ecoinversión en las finanzas verdes, ¿no? Que hace referencia a los instrumentos financieros, como por ejemplo los bonos y fondos de inversión basados en criterios sociales y ambientales, o los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Donde son voluntarios, los vienen los supervisan las empresas, principalmente empresas financieras, ¿no? Eh, y a ciencia cierta, aún las ecofinanzas siguen siendo un mercado relativamente pequeño, ¿no? Están creciendo rápidamente, ¿no? Y el Banco Mundial viene estimando, hasta donde tengo entendido, que el mercado de bonos verdes va a ser uno de los tantos instrumentos de ecofinanzas, ¿no? Que van a alcanzar los países emergentes en los próximos 3 años. Y creo que estaba vinculado a la suma de cerca de 100.000 millones de dólares, e inclusive llegando a los 10 billones de dólares para el 2030. Eh, pero, ¿no? Los préstamos de los bancos verdes y del mercado de capitales se condicionan a la existencia de un proyecto sostenible, entre comillas, o al cumplimiento de metas ambientales y sociales. Cuando se aplica a los sistemas alimentarios, la ecoinversión está vinculada a la producción de materias primas a gran escala y a soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Así que, nuevamente, todas estas dinámicas derivan en la promoción de agroextractivismos, de estas dinámicas de deforestación cero, que hemos visto también, ¿no? Eh, eh, de soluciones basadas en la naturaleza y demás. Bueno, todo esto es de el glosario de lavado de imagen del agronegocio. Yo igual les voy a estar dejando ahí el enlace para que lo puedan revisar completo. Es bastante extenso, es bastante largo. Me he detenido un poco más en esto ahorita, porque hay unos elementos que yo no llego a dominar, solamente que el día de hoy no nos puede acompañar nuestra compa Kat, que ella es agrónoma y tiene algunos extensibles más sobre algunos temas como, por ejemplo, agricultura climáticamente inteligente, agricultura regenerativa
y las críticas a la misma, que parten principalmente desde los movimientos y organizaciones sociales del campo, y que pues nos sumamos a la crítica de las mismas. Así que, bueno, para hacer una especie de redondeo de todo lo que hemos estado revisando ahora, ya hemos visto, ¿no? El tema de, hemos comprendido los sobreecosistemas, el subglobal, eh, lo rural, los sistemas agroalimentarios, las desigualdades, los componentes de los sistemas agroalimentarios. También hemos identificado a grandes rasgos este predominio, ¿no? de las asimetrías de poder, ¿no? Y cómo esas asimetrías de poder derivan también en una construcción de un lavado de imagen, ¿no? Un greenwashing desde los sistemas agroalimentarios dominantes, que podríamos llamar también agronegocio. Y bueno, con eso vamos a cerrar la sesión de hoy, pero vamos a tratar de intercambiar algunas de las preguntas que venimos teniendo. Bien, acá les comparto el contacto institucional, mi contacto personal, me pueden escribir y yo vuelvo a estar en las siguientes sesiones.